asistir a este evento que denominamos la Semana de Estándares BIC. Bajo nuestra política de supervisión de sociedades BIC que emitimos en el año pasado, la Superintendencia de Sociedades como supervisor de las sociedades comerciales que voluntariamente han adquirido la condición o adoptado la condición BIC. Nosotros enfocamos nuestra supervisión bajo tres pilares: un pilar de pedagogía, un segundo pilar de verificación del cumplimiento normativo y un tercer pilar que denominamos la actuación oportuna y temprana. Bajo el pilar de la pedagogía, enfocamos este evento o esta semana de estándares BIC que buscamos lograr generar el espacio relevante para que tanto los estándares independientes reconocidos por la superintendencia como los empresarios, los emprendedores, hasta los funcionarios de la superintendencia, demás partes de interés, conozcan en mejor medida estos estándares y entiendan cómo se debe reportar pues el cumplimiento de las actividades y dentro de las dimensiones escogidas por cada una de las sociedades. Esta semana empezamos también, antes de entrar con cada uno de los estándares o las presentaciones de los estándares independientes, con una presentación sobre el gobierno corporativo y el valor compartido sobre la figura de los reportes de la sostenibilidad. Esta presentación la va a realizar dos personas muy conocidas y muy amigas, digamos, de la superintendencia, Alexander Guzmán y María Andrea Trujillo. Ellos hacen parte del observatorio BIC, del cual la superintendencia hace parte, y buscamos generar un mayor valor agregado cada vez más a esta figura. Posteriormente, o el día de mañana, tendremos una presentación sobre la guía de objetivos de desarrollo sostenible de SDG Compass. El miércoles tendremos la presentación de los estándares GRI. El jueves sobre la norma ISO 26000 de responsabilidad social empresarial. Y terminamos el viernes con la presentación de la certificación de sociedades B. Si bien aquí no tenemos los 5 estándares independientes reconocidos por la superintendencia, consideramos que tener estos 4 estándares durante esta semana nos va a dar esta visión general sobre el reporte y sobre el contenido de estos mismos estándares, para que cada una de las sociedades que hoy adquirieron o ya adoptaron esta condición BIC pueda generar un mejor reporte y dar cumplimiento con las políticas y con la regulación en la materia. Y también buscamos a través de esta semana que las sociedades comerciales que no hayan adoptado la condición BIC conozcan en gran medida la gran duda que tienen muchos de estas sociedades, y es qué son estos estándares BIC y cómo deben reportar, para que de esta forma se hagan parte de esta gran comunidad de estándares BIC que genera un cumplimiento y una cultura de cumplimiento y de responsabilidad y sostenibilidad cada vez mayor. Y de esta forma, pues cumplir con uno de los grandes objetivos de la superintendencia, que es buscar y apoyar al tejido empresarial colombiano para que tengamos más empresas, más empleo, y que estas empresas que podamos tener pues dentro del ecosistema perduren en el tiempo y sean sostenibles. Así que, Ana María, te doy la palabra para presentar a los invitados del día de hoy. Buenos días, damos inicio entonces a nuestra primera exposición de la semana: Gobierno corporativo y valor compartido y la figura de los reportes de sostenibilidad. Nos acompañan María Andrea Trujillo Dávila, profesora titular del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, reconocida como investigadora senior por MinCiencias, doctora en Administración de la Universidad de los Andes e ingeniera sanitaria de la Universidad de Antioquia. También la acompaña Alexander Guzmán Vázquez, profesor titular del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, reconocido como investigador senior por MinCiencias,
administrador de empresas de la Universidad Externa de Colombia y doctor en Administración de la Universidad de los Andes. Ambos son profesores y codirectores del Centro de Estudios en Gobierno Corporativo de la institución, miembros fundadores del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, asesores en la implementación de buenas prácticas de gobierno y miembros de la Red de América Latina para la Investigación Académica del Gobierno Corporativo OCDE, IFC y Banco Mundial. Sus proyectos de investigación cuentan con el apoyo de importantes instituciones como el Grupo Banco Mundial a través de IFC, el Ministerio de Educación Nacional, la Bolsa de Valores de Colombia, la Superintendencia de Sociedades, el Consejo Privado de Competitividad, entre otros. Actualmente acompañan a la Presidencia de la República a través de la Consejería para la Gestión y el Cumplimiento, fortaleciendo prácticas de gobierno corporativo en entidades del Estado de sectores priorizados como salud y educación. Les doy la bienvenida. Muchas gracias por este espacio y espero que sea de gran provecho para todos los asistentes. Ana María, Santiago, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entonces vamos a utilizar una presentación el día de hoy para poder abordar este tema de gobierno corporativo, valor compartido y reportes de sostenibilidad. Como dice María Andrea, pues muchas gracias a los dos. Es un placer estar acá compartiendo con las empresas relacionadas con la Superintendencia de Sociedades y especialmente con aquellas que ya han dado el paso hacia la condición BIC, y esperamos muchas más se animen a partir de estos escenarios de discusión que consideramos relevantes. Cuando nos preguntamos por la responsabilidad social de las empresas, pues es inevitable hablar de Milton Friedman y pues Nobel de Ciencias Económicas. Friedman hace una columna en el 71 bastante polémica, y esta columna pues básicamente refleja un pensamiento que ha estado enraizado en las empresas en diferentes décadas del siglo pasado, pero que consideramos definitivamente algo del siglo pasado. Y en esa discusión Milton habla sobre la responsabilidad de las empresas y debatiendo el tema de la responsabilidad social de las empresas dice que la única responsabilidad social de las empresas es utilizar los recursos para participar en actividades diseñadas para aumentar sus ganancias y la riqueza de los propietarios. Y los argumentos son realmente buenos, pues propios de un premio Nobel, en el que nos dice, pues finalmente las empresas, ¿a qué se deberían dedicar? A generar utilidades. Los problemas sociales y los problemas ambientales son problemas que deben abordarse a través de la regulación y de los programas que puede desarrollar el Estado. El Estado sería el actor legítimo que debe recoger los impuestos de las empresas y generar unos planes y unas intervenciones y unos esquemas de regulación que permitan de alguna manera atender las necesidades sociales y las necesidades ambientales y lograr esa armonía entre lo económico, lo social y lo ambiental. Esa es la postura de Friedman y para muchos, digamos que a partir de esos planteamientos cobra cierta legitimidad. Muy bien, pero si bien esos planteamientos están comenzando en los 70, quisiéramos devolvernos un poco a revisitar los pensamientos económicos del que hoy conocemos como el padre de la economía, Adam Smith, que los esbozó en 1759, es decir, estamos hablando del siglo XVIII, en donde la teoría económica se enmarca en un contexto moral, y por eso es llamada la teoría de los sentimientos morales. Adam Smith en ese entonces planteaba que una sociedad en donde las personas persiguen sus propios intereses sin un sentido de justicia, sin un sentido de solidaridad, eventualmente colapsará. ¿Y por qué? Porque una sociedad finalmente no puede vivir solo del autointerés, hay que mirar cuál es el interés del otro y cómo reconciliar esos intereses. La sociedad no puede entonces subsistir entre aquellos que simplemente buscan su beneficio per se, su beneficio a toda costa. Estos comportamientos van a generar resentimientos y hostilidades y van a quebrantar esos vínculos sociales que van a separar a las personas por medios violentos y que se suscita finalmente un escenario que nadie quisiera percibir como sociedad. Entonces, cuando se tienen en cuenta estos potenciales
reconciliación de intereses en un sentido moral, en un sentido de justicia, en un sentido solidario. Finalmente también podemos hablar en un sentido empático. Cuando hay empatía por el otro, finalmente se logra alcanzar un beneficio social óptimo. Entonces no es solamente, no es una connotación meramente económica, es una connotación económica, ética, justicia y solidaria, donde se está comenzando a plantear la generación de valor para la sociedad como un todo. Lo interesante es que de Adam Smith se habla mucho de la riqueza de las naciones, pero digamos que parte de la obra fundamental del padre de la economía está en estos escritos y es valioso revisitar esto para entender que finalmente el desarrollo económico no está o no se puede aislar de los aspectos sociales y ambientales y de finalmente ese diálogo entre la empresa y la sociedad. Y eso también lo hemos visto si comenzamos a hacer el análisis desde el gobierno corporativo que busca finalmente entender cómo se dirigen y se controlan y se toman decisiones en las organizaciones. También vemos un cierto grado de transicionalidad a la concepción del gobierno corporativo. Esto es simplemente una aproximación. En el 97 Slater and Bisney concebían el gobierno corporativo como las prácticas a través de las cuales los inversionistas se aseguraban el retorno sobre su inversión. Estamos hablando de los inversionistas, un grupo de interés relevante para las organizaciones, pero no el único, y muy enfocado hacia temas financieros. Finalmente, cómo provee un recurso financiero a una organización y cómo a través de la instauración de prácticas en lugar de gobierno corporativo puedo de alguna manera asegurarme o mitigar el riesgo de pérdida sobre la inversión. Sin embargo, esta concepción ha sido muy limitada y dice, no, Tirol plantea otro premio Nobel. Es importante que estas discusiones se han dado en el marco económico, pero con premios Nobel que han dado como directrices alrededor de hacia dónde conducir la conversación, y se decía, esa visión limitada del gobierno corporativo, solo entendiéndolo como con un componente altamente financiero, debe ser reevaluado, y más bien entendamos el gobierno corporativo como aquella internalización de las expectativas de los diferentes grupos de interés en una organización. ¿Qué espera cada uno de esos grupos de interés? ¿Cuáles son los relevantes para una organización? Y cómo la organización puede poner prácticas en lugar de gobierno corporativo que pueda internalizarla y cumplirlas en ese sentido. Entonces, en estas discusiones, pues sobre todo en las escuelas de negocio ha suscitado una discusión en el core de lo que estamos hablando hoy, es quién debería gobernar y para quién debería gobernar en las organizaciones. Cuando hablamos de las empresas, toda empresa tiene un sistema de gobierno y toda empresa tiene unos actores de gobierno. Y las empresas con ese sistema de gobierno y con esos actores de gobierno finalmente toman decisiones y desarrollan y despliegan todo su propósito. ¿Quién gobierna? Y nos gusta siempre hacer esta pregunta. En nuestras presentaciones la visitamos regularmente porque hay diferentes actores dentro del gobierno de una organización. No gobierna únicamente los propietarios, no gobierna únicamente la alta dirección, tampoco gobierna únicamente la junta directiva, y estamos hablando de empresas que pueden tenerla como no tenerla. Sabemos, por ejemplo, en la base de datos de la Superintendencia de Sociedades, 56% de las compañías tienen una junta directiva, 44% pueden no tenerla, pero en aquellas organizaciones donde existe, es la junta directiva quien gobierna, y no, nosotros vemos que hay en el deber ser debería haber un balance de poderes que permita que el gobierno esté concentrado en diferentes actores que buscan finalmente atender el propósito de la organización. ¿Gobiernan los propietarios? Claro que gobiernan los accionistas. Finalmente son los que han dado origen a la compañía y los que han hecho esa primera apuesta, y además dentro de ellos estarán los visionarios que crearon y vieron la oportunidad de negocio y crearon la compañía para atenderla. Pero también la alta dirección tiene una voz. Finalmente, si hay un equipo de alta gerencia en el despliegue de las operaciones diarias, pues está tomando decisiones, está asumiendo riesgos, está finalmente haciendo el despliegue de la apuesta estratégica de la empresa. Y donde existe la junta directiva, pues claramente tiene voz en el gobierno, porque finalmente está acompañando a la alta gerencia en asesoría y en ocasiones en supervisión, está supervisando lo que está haciendo ese equipo de alta gerencia en el despliegue de la estrategia definida junto con la junta directiva. Entonces ahí vemos que están los tres actores de gobierno, pero esos tres actores de gobierno deberían ponerse de acuerdo en para quién se gobierna.
¿Qué es para quién se gobierna? ¿Será que las compañías se gobiernan exclusivamente para sus propietarios? ¿Para la generación de riqueza de los propietarios en sí mismos? ¿O estamos gobernando para el bienestar común? Y aquí están esas discusiones de Friedman y de Tirol. Y Friedman diría, pues gobernamos para los propietarios y punto. Finalmente queremos generar la mayor cantidad de utilidades y de paso estamos beneficiando a la sociedad porque allá pagaremos más impuestos y el Estado se encargará de lo que se tiene que encargar. Y Tirol diría, no, pues esa es una visión un poco estrecha de lo que debe ser el gobierno corporativo en una organización, porque tan importante como los propietarios pueden ser los empleados, que finalmente están invirtiendo su capital humano, no su capital financiero, pero sí están invirtiendo capital humano para que la compañía pueda finalmente cumplir con su propósito. O están los clientes que también están de alguna manera adquiriendo los productos o servicios de la organización y están generando a través de esa vía las utilidades que la compañía requiere para satisfacer a aquellos que colocaron recursos en la organización. O también están los proveedores que finalmente, si nos traen unos insumos de calidad, nos permiten desarrollar como empresa el propósito. Entonces, ¿quién de todos ellos debería importar más? Y ahí vienen toda una serie de discusiones donde nosotros sentimos que está centrado todo el tema de valor compartido. Que es como la discusión central hacia donde va la conversación. Quisimos traer unos planteamientos que nos parecen centrales a la hora de discutir la importancia de la figura de las sociedades BIC y su relación con la generación de valor compartido y esa respuesta contundente que se está dando a ese cambio de paradigma entre enfocarnos solamente en el beneficio económico hacia un beneficio social que incluya los diversos grupos de interés. Estos planteamientos fueron planteados por Michael Porter y Mark Kramer desde el 2011, pero hoy son absolutamente vigentes y vislumbraban esa dinámica que vemos hoy en las organizaciones, ese interés en moverse hacia la generación de valor compartido. Es una realidad, hay una percepción generalizada, el sistema capitalista está bajo asedio. Generalmente se perciben a las organizaciones como las causantes de los mayores problemas sociales, ambientales y de gobierno en el mundo, en la región y por qué no en nuestro contexto actual. Las compañías prosperan a costa de la comunidad, de la sociedad, buscan rentabilidades a toda costa. Esa es una percepción generalizada y no se aleja de lo que planteaba Adam Smith en 1700. Cuando se presenta esta percepción, se presentan rupturas entre los vínculos sociales y esto finalmente se desata en una ola de violencia, de destrucción, porque no hay un entendimiento claro de cuál es el valor que genera el sistema capitalista, un sistema capitalista bien concebido, no en el qué, sino en el cómo distribuimos ese valor. Y sin necesidad de buscar quién ha sido el culpable, es más bien qué acciones tenemos para poder darle una nueva visión, un reenfoque a ese sistema capitalista clave para el desarrollo económico. La concentración o el funcionamiento normal de una empresa ya supone un beneficio social suficiente. Eso es una visión limitada. Es decir, el hecho de existir como empresa y de generar empleo, ya con eso estamos cumpliendo con un grano o una semilla para la generación de valor en una sociedad. Es una visión limitada. ¿Y eso por qué ha pasado? Porque las empresas han cedido terreno, las empresas han desaprovechado la oportunidad de mirar cómo finalmente con todo su quehacer y con todos los retos que implica mantener una empresa en el tiempo, puede a la vez cumplir e internalizar esas expectativas. Entonces, hoy las empresas son los actores claves, junto obviamente con el gobierno, los hacedores de política pública, las ONGs, en dar esa nueva visión del capitalismo. Mucho centrado bueno, sí hay que, en esa visión errada de generar valor, una visión de corto plazo, en donde finalmente ayudar al otro o generar un valor compartido no está dentro del core del negocio, sino que está en la periferia. Entonces, a través de actividades de responsabilidad social que están aisladas del quehacer de la compañía, pues no se genera ese impacto que se espera. Y se percibe más como un despilfarro o una asignación no apropiada de los recursos de la compañía.
Entonces comenzamos a mirar cómo finalmente, que si bien era genuina el interés de la empresa en comenzar a atender esas expectativas, el cómo no era finalmente la manera más apropiada, que hoy lo que se está revaluando. Entonces nos comenzamos a hacer esa pregunta, bueno, ¿cuál será la solución, o por lo menos parte de la solución, en reconfigurar esa nueva manera de éxito económico? Un éxito económico que también incluya lo ambiental y lo social, y que finalmente pueda restaurar ese quebranto a nivel de sociedad que hoy miramos. Entonces, antes de hablar de la solución, nos gusta siempre visitar cifras a nivel país. Y visitar cifras a nivel país para entender un poco por qué el descontento, para entender un poco por qué la crítica al sistema capitalista. Y estas cifras podríamos hacerlas aquí, o en Estados Unidos, o en Europa. Y claramente hay países donde son un poco más críticas que en otros, pero en general la concentración de la riqueza es una particularidad a nivel mundial. Y inequidad y pobreza también están presentes en la mayoría de los países en el mundo. Nosotros aquí miramos estas cifras del tiempo entre 2007 y 2017, y en el 2007 se decía que el 80% de la población daban cuenta del 40% de los ingresos. Eso quiere decir que el 20% más rico daba cuenta del 60% de los ingresos a nivel país. Y 10 años después la situación no es que haya cambiado mucho. Cuando nosotros vamos a los deciles y volvemos a visitar, el 80% de la población ya está recibiendo no el 40, sino el 42% de los ingresos. Por lo tanto, se ve una concentración de la riqueza digamos que en un 20% de la población, donde está la mayoría de los ingresos. Y si miramos por deciles de la población, del decil más pobre al decil menos pobre o con más recursos, pues vemos que los ingresos monetarios laborales promedio por trabajador pueden ser realmente bajos en algunos deciles. Estos ingresos de 36.000 pesos al mes por un trabajador, pues claramente estamos hablando de pobreza extrema, y de ahí en adelante empezamos a ver unos ingresos promedios que hasta el decil 8 no alcanzan los 2 salarios mínimos legales vigentes, lo que de alguna manera nos debe generar cierta preocupación. ¿Y cómo podemos generar más calidad de vida para todos? Y si nosotros nos movemos hacia otro artículo del tiempo en el 2019, donde nos dicen en Colombia no hay que ser rico para ser de clase alta, hace referencia a que un hogar de clase alta, estamos hablando de un ingreso per cápita de 3 millones de pesos básicamente, un ingreso de 3 millones de pesos por persona, pero en este artículo el tiempo hacía una reflexión y mencionaba cómo finalmente una familia de 4 personas con unos ingresos al mes de 12 millones de pesos, pues no necesariamente debería ser considerada de clase alta. En general, nuestra sociedad todavía tiene grandes desafíos para poder alcanzar calidad de vida en diferentes niveles, y debemos estar preocupados todavía por aquellos más pobres. Si nosotros analizamos estas cifras por debajo del salario mínimo en ingresos en el hogar, no por persona, sino en el hogar, tenemos 30% de hogares con un salario mínimo, y el 90% de los hogares, ni siquiera el 30%, sino vámonos al 90%, el 90% de los hogares en el país tienen un ingreso total inferior a 6 millones de pesos, inferior a 2 millones de pesos ya estaríamos hablando del 68% de los hogares. Es decir, tenemos un problema definitivamente de concentración de riqueza, y de alguna manera es una responsabilidad que todos deberíamos estar asumiendo. Y aquí no nos preocupa lo que haga el Estado, sino la pregunta es qué debería estar haciendo el sector social, el sector empresarial. Y volvemos a caer en los conceptos de Porter y Kramer. Porter, que partió del diamante de la competitividad y demás, y que fue tan conocido en la década de los 90 por el diamante de la competitividad, pues trae algunos de sus conceptos de clusters y demás al tema del concepto del valor, de la creación de valor compartido. Y básicamente dice Porter, crear valor económico de una manera que también se cree valor para la sociedad al abordar sus necesidades y desafíos. Es como armonizamos la creación de valor económico creando valor para la sociedad. Y no es tan difícil. La mayoría de compañías en una evolución natural vienen internalizando expectativas de sus grupos de interés. Lo que pasa es que en la medida en que lo hagamos más consciente y lo internalicemos dentro de la estrategia del negocio,
pues va a tener mayor impacto, pero no sentimos que es algo que en general las compañías estén desconociendo. Pensamos que las compañías poco a poco han ido modificando sus modelos de negocio y atendiendo unas necesidades de la sociedad e incluso encontrando en esas necesidades de la sociedad oportunidades, oportunidades rentables, oportunidades para sus accionistas, oportunidades para crecer, oportunidades para generar utilidades. Y de eso se trata esto. Dejar de pensar en una responsabilidad social compartida y en una responsabilidad social empresarial y pasar a pensar en una creación de valor compartido como parte integral de la rentabilidad y parte integral de la competitividad de las organizaciones. Y no es decir, no estamos satanizando el tema de la responsabilidad social corporativa, simplemente estamos mirando que hay una oportunidad de hacer un replanteo de cómo asignar esos recursos que todos parten de la generación de un valor. La responsabilidad social corporativa busca hacer el bien, sin embargo, no se genera el impacto esperado porque está muchas veces desconectado del modelo de negocio y de cómo finalmente la organización puede internalizar o hacer ese bien, pero generando un mayor impacto. Entonces, por eso partimos o migramos de un valor hacia simplemente por hacer el bien, por responder a una presión externa en particular, hacia generar beneficios, beneficios no solo económicos, sino también sociales y ambientales en relación con los costos. Entonces, acá la relación beneficio-costo es importante y sobre todo en el tiempo. No solamente se sustenta en la filantropía, es pasar a una concepción de creación conjunta de valor entre la empresa y la comunidad. ¿Qué espera la comunidad? ¿Qué necesidades tienen? Y cómo finalmente la empresa en su modelo de negocio puede internalizar esas expectativas de la comunidad. Y hay diferentes ejemplos de cómo las compañías hoy vienen ganando terreno entendiendo cuál es el producto, cuál es el servicio que estoy entregando y si ese producto o servicio finalmente impacta a la comunidad y cómo finalmente la comunidad también puede hacer parte de ese proceso de entrega de productos y servicios de manera tal que se pueda generar un valor compartido. Cuando se hace responsabilidad social corporativa queda más a discreción de los tomadores de decisiones en respuesta a esas presiones externas, hasta dónde va la organización. Sin embargo, acá cuando hablamos de creación de valor compartido hace parte, ya no está en la periferia de la toma de decisiones, hace parte integral del modelo de negocio, de las competencias y del marco y apuesta estratégica que ha definido la organización en el tiempo. Cómo finalmente dentro de mi estrategia puedo generar valor. La responsabilidad social corporativa, por eso a veces se ha percibido simplemente como un gasto, como una asignación de recursos desconectada y que puede llegar incluso a minar la maximización de las utilidades. Si se tiene dentro del core del negocio o de la empresa o ese propósito central que busca la organización, pues hará parte integral de la maximización de utilidades. Es cómo generar valor económico, pero sin desconocer que también se está generando un valor social. Cuando se hace responsabilidad social corporativa, pues hace parte de la agenda específica, coyuntural de una presión en particular, más hacia afuera y a las preferencias de la organización por un tema que los vincule en particular, pero no está dentro de la agenda de la empresa y que se genere de manera interna y que tenga más sentido y conexión con el quehacer de la organización. Finalmente se ha visto la responsabilidad social como tener un impacto limitado y restringido por la huella de la empresa y finalmente hay unos presupuestos que también de la misma manera se encuentran limitados para finalmente buscar hacer ese bien. Pero acá, en el tema de cuando hablamos de creación de valor compartido, pues hay una realineación de todo, del quehacer, del propósito, de la visión, pero también pues el presupuesto que está sustentando las iniciativas que van a llevar a la generación de valor compartido. Entonces, sí, para complementar un poco esa diapositiva, mira que recordando los planteamientos de Porter y Kramer, dice, la responsabilidad social la podríamos ver como coger una misma torta de un mismo tamaño y quitarle un pedacito a los accionistas para pasarlo a una escuela en la comunidad. Y eso es hacer filantropía con el dinero de los accionistas y claramente los accionistas deberían estar de acuerdo para poder hacer eso, pero básicamente de eso se trata. Mientras que en el concepto de creación de valor compartido lo que queremos es que la torta sea más grande y agrandar la torta para que todos los grupos de interés se beneficien no a expensas del otro, sino gracias a ese trabajo conjunto, gracias a ese trabajo coordinado. Finalmente yo logré un impacto muy positivo para los demás,
pero igualmente le esté generando una rentabilidad muy importante a los accionistas. Eso básicamente es lo que se pretende aquí. Y volvemos acá entonces con el concepto, ¿cómo se concibe el valor compartido? Si queremos finalmente pasar a que sea central dentro del core de la organización, dentro de ese propósito que ha definido y ese compromiso y apuesta que ha definido la organización en el tiempo, pues entonces son todas esas herramientas que puede capitalizar la organización a través de políticas, prácticas que van a finalmente a mejorar la competitividad. Recordemos que esto no es simplemente un discurso del deber ser, sino que finalmente se puede ver materializado en una mayor competitividad que alcanza la organización, a la vez que va a ayudar a mejorar no solamente desde lo económico, sino también social y ambiental. Esas problemáticas que están allá afuera, sociales y ambientales, cómo me apalanco de eso, cómo esos retos los convierto en oportunidades a nivel organizacional para la creación de valor. Y se reconoce, obviamente, que las necesidades sociales y esas necesidades ambientales no están aisladas de la generación de valor económico, porque finalmente, cuando se reconoce que esas debilidades o esas problemáticas sociales solamente están generando costos, pero no puedo internalizar esos costos y hacerlos parte del modelo de negocio y poder generar valor, pues ahí es donde se presenta la desconexión. Entonces, si yo entiendo que finalmente se van a dar unos costos internos, es decir, si yo tengo una problemática social en donde mis empleados no tienen los niveles de educación que yo pueda solventar, pues obviamente eso va a implicar de entrada unos costos, pero cómo finalmente, si defino una iniciativa en donde se mejora el perfilamiento de esos colaboradores, va a ser una relación recíproca. Ellos van a ganar y yo estoy atendiendo la problemática social, en particular falta de educación, pero a la vez se está contribuyendo porque van a ser empleados mucho más competitivos, con mayor engagement y productivos, y finalmente esto se va a reflejar en una mejor creación de valor. De nuevo, el concepto de valor compartido es una nueva forma, es una nueva percepción del éxito económico. Y eso es muy importante. Las organizaciones deben tomar hoy el liderazgo de cómo finalmente generar esa nueva concepción de éxito, que es mucho más integral, que se aleja solamente de lo económico. Y aquí se señala importante que ya las tareas no están delimitadas. Es decir, antes las problemáticas sociales era labor del Estado o del tercer sector o de las organizaciones sin ánimo de lucro que entran como a suplir esas necesidades que ni el sector privado ni el gobierno pueden cubrir. Y acá hay unas líneas que comienzan a permearse porque no necesariamente esas necesidades sociales no son ajenas a la organización. Las organizaciones, entendiendo las necesidades y problemáticas sociales, pueden llegar a contribuir porque finalmente son grupos de interés que están involucrados o hacen parte del quehacer de la organización. Entonces, cuando hablamos de valor compartido, también estamos hablando de los deberes y responsabilidades que tienen hoy las organizaciones en entender que no están aisladas, que hacen parte de un sistema y que ese sistema capitalista es necesario para el desarrollo económico de un país, pero que debe ser obviamente entendido a cabalidad. Y acá miramos, bueno, la concepción está clara, es cómo paso de una asignación de recursos más eficientes, que esos recursos estén integrados dentro de la estrategia de la organización, y cómo no solamente creo valor económico, sino social y ambiental. Y estos autores plantean 3 maneras concretas de cómo pasar de esa concepción a la práctica. Bueno, muy interesante. La condición BIG es un ejemplo particular de cómo lograrlo, de cómo materializar, de cómo pasar del discurso a la acción. Si yo quiero entrar en ese proceso de creación de valor, ¿cómo lo puedo hacer? Básicamente hay, digamos que 3 estrategias resaltadas en la literatura sobre cómo puedo crear valor social y ambiental, además de estar generando valor económico. Y primero hay una reconcepción de los productos y de los mercados. Es decir, qué necesidades en la sociedad son latentes y cómo mi empresa, a través de lo que hace, a través de su quehacer, puede entrar de alguna manera a intervenir en esas necesidades apremiantes. Están los temas de salud, los temas de ayuda a la tercera edad, la seguridad financiera, la necesidad de mejores viviendas, la necesidad de mejor nutrición,
la necesidad de tener un menor impacto en el medio ambiente, y hay compañías que finalmente se han dedicado a aprovechar oportunidades que están allí, oportunidades que se dan en el proceso de un mejor uso de recursos, de todo lo que es economía circular, de cómo finalmente yo puedo, a través de un modelo de negocio, atender una necesidad latente, y cómo las mismas compañías empiezan a trabajar dentro de sus modelos de negocio en estos temas. Hace poco escuchamos una conferencia de Carvajal Empaques hablando de ese propósito de tener el empaque más sostenible en el mundo, y es como finalmente dentro de lo que hacemos empezamos a incorporar esas necesidades, una reconcepción de nuestros productos y finalmente de las necesidades en esos mercados. Y cuando eso se logra, finalmente se está creando valor social y ambiental en el quehacer de la organización, sin necesidad de ir más allá del propósito originalmente establecido. Es cómo vamos a desplegar ese propósito para que finalmente pueda crear ese valor social y ambiental. Dentro de los ejemplos que mencionabas, pues es muy claro hoy las empresas que hacen parte de la industria de alimentos, que ya no se trata solamente de entregar un producto en particular, es finalmente cómo ese producto está impactando la nutrición y qué está haciendo la organización para saber que finalmente aporta, y si no lo aporta, cómo lo hace explícito para que finalmente el tomador de decisión pueda pues ser consciente de finalmente lo que está consumiendo. Entonces, entender la mentalidad, la necesidad del otro, no solamente de la empresa en su proceso de entrega de un producto desconectado a lo que quiere y espera ese consumidor final, es importante. Hoy hablamos dentro del sector financiero de inversión responsable, tenemos el banco más sostenible del mundo, que en una entidad del sector financiero se preste un servicio, pero con una concepción de sostenibilidad, de cómo finalmente incorporo. Entonces son ejemplos muy sencillos de cómo finalmente un producto o un servicio está teniendo en cuenta y está siendo receptivo a las realidades, y cómo configuro ese producto y mercado para no quedarme por fuera. Redefiniendo la productividad en la cadena de valor. Y claramente la cadena de valor es un tema fundamental. Ahorita María Andrea les va a dar un ejemplo sobre Nestlé, pero el tema no está solo circunscrito a mi compañía y a lo que sucede en las instalaciones de mi empresa. El tema va mucho más allá, y es cómo dentro de la cadena de valor, dentro de la cadena de suministro particularmente, hay unos temas importantes que yo puedo empezar a internalizar: el manejo de recursos naturales, el manejo de agua, salud, seguridad de los trabajadores, condiciones laborales. Todas esas son oportunidades que me permiten o me generan posibilidades de crear valor compartido, y que provienen de los problemas de la sociedad, pero que a la vez están relacionados con los costos económicos dentro de la cadena de valor. Y ahorita les vamos también a mostrar un ejemplo de Nutresa, donde finalmente se ataca a través de la cadena de suministro un tema de costos para la compañía, pero con un impacto muy positivo en la sociedad. Ahí hay una oportunidad de creación de valor compartido. Está, pues, diferentes aspectos dentro de la cadena de valor que uno podría atender. La energía, logística. En energía estamos viendo todo el tema de descarbonización y cómo vamos avanzando hacia esto. El uso de los recursos y de la mano de energía y de uso de los recursos, todos los temas de cambio climático, qué se hace por el manejo de agua, cómo se obtienen y cómo provienen las materias primas, qué se está haciendo en el tema de empaques. Son aspectos fundamentales que finalmente están insertados en la cadena de valor, pero que están relacionados con lo que está, digamos que desarrollando la compañía y cómo la compañía está impactando el entorno. Están todos los temas de abastecimiento, toda la cadena de proveedores, desde los más materiales hasta los menos relevantes dentro de la cadena, que son temas fundamentales que también hay que trabajar. Todos los modelos de distribución, cómo hacerlos más eficientes desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, cuáles son los mejores modelos que se pueden establecer. La productividad de los empleados, el tema de calidad de vida laboral y de calidad de vida personal está en el core de las discusiones en temas de gobierno corporativo y grupos de interés estratégicos, porque finalmente lo que hace diferentes a las compañías no son las inversiones en activos fijos, sino el capital humano con el que cuentan. La competencia, finalmente, nuestra competencia más cercana podría emular las inversiones que tenemos en activos fijos, pero el conocimiento tácito, ese conocimiento que tienen
implícito que tienen los empleados de lo que se está haciendo dentro de la organización, ese compromiso con la compañía, pues esos son temas que no son imitables, que finalmente se convierten en ventajas competitivas. Y la ubicación, que no debería ser un tema de costos, y aquí hay una discusión muy relevante, o sea, estar buscando a través de los costos, mantener las utilidades no es un tema que nos lleve a un comportamiento competitivo, es decir, estar ubicando mis fábricas en China o en India porque finalmente la mano de obra aparentemente es más económica, pues finalmente no me va a llevar a una diferenciación competitiva frente a los competidores más cercanos dentro de la industria, sino que cómo puedo yo de alguna manera repensar lo que está sucediendo dentro de la cadena de valor para hacerlo mejor. Y la tercera estrategia que se plantea es la construcción de clúster de apoyo para el sector en torno a las instalaciones de la empresa. Y eso implica la generación de sinergias, es decir, las organizaciones tampoco están solas. ¿Cómo puedo generar alianzas público, privadas, academia, que puedan finalmente robustecer esa generación de valor? Entonces, la generación de clúster o la creación de clúster dentro de una misma industria puede ser, pues, el más conocido es el Silicon Valley, en donde, pues, se encuentra alrededor de la tecnología todos los actores claves, todos los jugadores que pueden aportar desde su quehacer, desde su propósito central, en que esta industria sea finalmente competitiva. Uno de los aspectos que resaltan estos autores en la posibilidad de generar un valor compartido es apalancarse en la creación de clústeres, pero clústeres significados, clústeres que cada vez más identifiquen esas problemáticas sociales, que puedan tecnificarse y que puedan finalmente entregar un valor en una relación beneficio-costo positivo. Acá vamos a ir simplemente a los ejemplos de cómo generar valor compartido. Nosotros podemos también invitarlos a que visiten estos planteamientos de Porter y Kremer en el 2011, porque hay una reseña completa de cómo las empresas han avanzado muy en el contexto americano internacional, pero nosotros comenzamos también a hacerle trazabilidad a nuestros casos colombianos, que sin duda hay empresas que ya están a la vanguardia y que han entendido que este tema de generación de valor compartido no solamente es bueno, sino que es necesario, porque hacia allá están caminando las organizaciones, y pues en el tiempo el que quede atrás pues es el que va a perder valor y competitividad. Y el caso de Nespresso, pues que es una marca y es un producto que hoy hace parte de la cotidianidad de la mayoría de los usuarios del café, y es como finalmente Nestlé entendió que, o viendo esa necesidad y esa problemática social, en donde en el mundo el café era producido por pequeños agricultores de bajos ingresos, sobre todo en las regiones del África y América Latina, y que esto implicaba una falta de tecnificación en el proceso de producción de café, bajo nivel de negociación o poder de negociación de estos caficultores a los demandantes de este recurso. Entonces, identificando esa problemática, llega directamente a la raíz del problema o a la raíz de esa necesidad, y es entablar un programa de tecnificación de su cadena de valor. Esto implicó entender a los agricultores, mirar cómo estaban haciendo el proceso de siembra, recolección del café, implicó procesos de capacitación, de tecnificación, de ayudarles en acceso a financiación para poder tener mejor acceso a recursos necesarios para la siembra y cultivo del café, como pesticidas, fertilizantes. Entonces, eso permitió finalmente que los agricultores pudieran tecnificar su proceso. Eso se traduce en un mejor producto. Entonces, Nestlé instauró o puso dentro en terreno, en campo, un proceso para medir la calidad del grano de café, y aquellos agricultores que pudieron, a través de crear estos nuevos procesos tecnificados, tener un mejor grano, pues de la misma manera iba a tener un mejor precio, ganar poder de negociación en la oferta o en la venta de ese producto, y aquellos que tenían un mejor grano pues tenían un mejor incentivo. Esto permitió finalmente que el impacto también sobre el medio ambiente disminuyera y los volúmenes de producción aumentaran. Positivo para los agricultores, pero positivo también para Nestlé, porque Nestlé logra entonces una mayor calidad en sus granos de café
y puede vender finalmente estos pods que vemos y que hacen parte de la cotidianidad, pero que representan todo el esfuerzo que en su cadena de valor se dio, un mejor precio, unas mejores ganancias para Nestlé. Esto es generación de valor compartido. Y cada uno de estos logos pues están explicados ahí. Otro que nos llama la atención es el caso de Johnson & Johnson, en donde hacen una campaña para reducir el nivel de fumadores en la organización y logran en los últimos 15 años disminuir casi que 2/3 de los empleados que tenían esta práctica, y esto implicó no solo mejorías en las tasas de ausentismo o reducción en las tasas de ausentismo, sino costos, más de 250 millones de dólares en planes de salud que tenía que cubrir la compañía pues por todos estos problemas asociados con el tabaquismo. Ganan los empleados porque pues mejores condiciones de salud, pero también gana la compañía porque finalmente pues hay una mayor productividad porque ya no hay tanto ausentismo por los efectos derivados de esta práctica. Hay un caso que les queremos resaltar, es un video, entonces lo vamos a dejar para el final de la presentación, es un Nutresa que nos parece, y como este tenemos más, pero hoy pues trajimos el de Nutresa porque nos parece que la discusión que está en el video, como la compañía presenta su programa y demás, pues está en el core de lo que estamos discutiendo hoy. Ahorita volvemos con este caso. Pero para las empresas, para las sociedades big, hay un tema fundamental y es el cómo comunicar lo que estamos haciendo, porque no se trata solo de hacerlo y hacerlo bien, sino además de comunicarlo bien y decirle al entorno qué está sucediendo, cómo se están haciendo las cosas, a través de unas prácticas de transparencia y de revelación, que es un principio de gobierno corporativo. Cómo le comunico a los grupos de interés que estoy haciendo las cosas bien, y sentimos que aquí también hay un problema importante que debemos atacar como empresas, y es generalmente las empresas hacen las cosas bien son súper tímidas y se quedan calladas, son tímidas en el tema. No, cuando uno hace las cosas bien es importante comunicarlo, también para fortalecer la reputación, para generar finalmente confianza y finalmente apuntar a volver a ganar esa legitimidad que ha cedido terreno y que ha sido mal concebida dentro del sistema capitalista. Entonces es cómo vemos la revelación y transparencia de esa información, de ese quehacer de la organización, como una apuesta estratégica. Es decir, no solamente lo hago, sino que lo comunico, y lo comunico estratégicamente a quienes me interesan, que son los grupos que están alrededor. Exacto, es una oportunidad estratégica. Y bueno, las sociedades BIC, para los que todavía no conocen las sociedades de beneficio e interés colectivo de las que se estarán hablando en esta semana, pues el 20 de junio del 2018 se sancionó la ley 1901, ya después viene un decreto reglamentario y demás, pero finalmente el origen está aquí en el 2018, donde se establecen unas dimensiones o actividades de interés colectivo. Dentro del mismo modelo de negocio, en el gobierno corporativo, en las prácticas laborales, en las prácticas ambientales, en las prácticas con la comunidad. Hay unas acciones bien específicas citadas en cada una de estas dimensiones, pero para nosotros es básicamente el reflejo de cómo las organizaciones finalmente pueden hacer explícito ese compromiso con la creación de valor compartido. Nadie quiere organizaciones que no sean rentables y que no sean muy rentables. Queremos organizaciones muy rentables. ¿Por qué? Porque finalmente eso nos va a permitir generar más impuestos, más riqueza para los socios, pero además nos va a permitir atender en el core del negocio las expectativas de diferentes grupos de interés, y nos va a permitir generar un mayor crecimiento económico y social que el que se puede generar bajo una vista tradicional del quehacer de la organización. Entonces, las organizaciones que hoy han dado el paso y hoy cuentan con la condición BIC han establecido unos compromisos. Ahí están, en esas 5 dimensiones, la compañía ha decidido a avanzar en esos compromisos. Sin embargo, pues para hacer explícito esos compromisos es necesario decir, bueno, de manera anual, debo informar cómo he avanzado, cuáles son esos retos, cuáles son esos desafíos alrededor de ese compromiso que adquirí en cada una de las dimensiones. Y por eso existe la posibilidad, se le ha dado diferentes mecanismos para que las compañías comiencen a formalizar, porque detrás de esto también hay un proceso de formalización, de tecnificación, de cómo recortar, de cómo reportar. Es importante contar, pero no contar de manera no intencional. Hay que tener una intención, y por eso tenemos acá un conjunto de guías, normas, estándares, unos certificables, otros no certificables, pero hay un abanico de opciones
para las compañías que han decidido adoptar la condición BIC, que han asumido un compromiso de generar valor económico, social y ambiental, y que tienen unos mecanismos de reporte para que esos grupos de interés tengan insumos a la hora de tomar decisiones, a la hora de seguir construyendo esa confianza alrededor de la organización y en la misma vía la organización seguir fortaleciendo su reputación. A lo largo de la semana vamos a tener la oportunidad de mirar y profundizar en algunos de estas herramientas o mecanismos que tienen las empresas hoy como insumo para hacer esos reportes de los avances en materia de compromiso de lo que implica ser una empresa BIC. Como decimos, la principal implicación de esto es no solo que me va a permitir construir reputación, sino además me lleva al desarrollo de mejores prácticas empresariales. Y aquí quisiéramos hablarles de un proyecto que tenemos con el Ministerio de Hacienda, y es que estamos mirando qué efectos ha tenido la implementación de estándares GRI en temas de revelación, y hemos ido a hablar con las empresas, en Nariño o en Tolima, que son empresas de propiedad estatal y que uno pensaría que hablar en lo público de temas de generación de valor, de temas de sostenibilidad, pues no es como tan natural, pero sí se da natural, y este es el proyecto que mencionas. Entonces, pues están allí compañías como decía, de Nariño, de Tolima, de Cundinamarca, en diferentes regiones del país, con diferentes comunidades con las que se relaciona y demás, pero con trabajo en campo importante, con relacionamiento con la comunidad y con impactos ambientales importantes. Y vemos cómo los actores que han estado detrás de la implementación de los estándares de revelación y que han estado comunicándolo a los diferentes grupos de interés, específicamente a comunidades y demás, dicen, esto nos ha permitido identificar oportunidades, brechas en las que nosotros estábamos finalmente alejados de nuestros grupos de interés, y el hecho de hacerlo explícito y de revelarlo y de comprometernos nos ha llevado a modificar nuestras prácticas empresariales. Hoy estamos más cercanos a nuestros grupos de interés, tenemos mejores prácticas organizacionales y sentimos que como compañía estamos generando un mejor posicionamiento y una mayor ventaja competitiva dentro del core del negocio, porque finalmente estamos modificando la manera en cómo hacemos las cosas para internalizar esas expectativas de los diferentes grupos de interés. Entonces, nos parece algo absolutamente maravilloso que finalmente en la práctica de revelar yo vaya a encontrar oportunidades, agenda de trabajo, que vaya a encontrar la manera de seguir mejorando mi negocio y de seguirme profesionalizando y comunicando de mejor manera con los grupos de interés, pues es una oportunidad que no deberíamos dejar sobre la mesa. Hace sentido, porque finalmente si yo quiero revelar y no lo tengo, pues tengo primero que devolverme, dar un paso y desarrollar esa práctica, ese proceso, esa política, esa mejora para finalmente pues entrar al proceso de revelación y de reporte, que es lo que me va a conectar con esos grupos que están demandando una información específica. ¿Y por qué seguir unos estándares? Si ustedes dirían, pero ¿por qué no lo puedo hacer como yo quiera? O sea, si finalmente yo me puedo comunicar como yo quiera, yo lo puedo poner en mi página de internet. La metodología es importante, y hay unos antecedentes que en el mundo de los inversionistas, donde se viene pidiendo cada vez más la estandarización de la información que se revela al mercado, porque para poder tomar decisiones informadas, para poder comparar lo que está haciendo una compañía con la otra y para poder acceder fácilmente a la información, pues es necesario tener una metodología establecida para que las compañías comuniquen de manera asertiva lo que están haciendo. Es importante comunicarse asertivamente con esos grupos de interés, y la mejor manera de hacerlo es a través de estos estándares o lineamientos de revelación que le dicen a las compañías cómo hacerlo. Muchas compañías se pueden estar preguntando si nunca se han acercado a diferentes estándares, metodologías o lineamientos de revelación, pero ¿cómo hago para comunicar esto que estoy haciendo? ¿Cómo puedo hacerlo de manera asertiva para cumplir con eso con lo que me comprometí? Al asumir la condición BIC me comprometí de alguna manera a contar lo que estoy haciendo en esas dimensiones, a contarle a los grupos de interés que finalmente el compromiso que asumí es real. ¿Cómo lo hago? No es tan difícil. Y también hemos descubierto que las compañías empiezan a aprender y a tecnificar y a hacer todavía mucho mejor la manera como se comunican con sus grupos de interés. Para los empresarios quisiéramos que pensaran cómo las compañías van aprendiendo y van evolucionando en todo lo que se propone.
desde la manera como crean su producto, desde la manera que como comercializan o en el relacionamiento con sus proveedores. Todo implica un aprendizaje. Pues finalmente hacer un informe robusto, bajo algún robusto estándar o siguiendo un lineamiento, una buena implica un práctica. proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje en el tiempo, una sinergia positiva. Si yo soy una empresa en una industria en particular y veo que mis pares o mis homólogos están reportando, pues eso jalona también prácticas positivas al interior de esa industria o sector. O sea que la profundización que se va a dar esta semana en cada uno de esas herramientas y posibilidades que tienen las compañías para hacer sus reportes va a ser crucial, porque se van a desmitificar todas las dudas que se tengan alrededor de cómo hacer esos reportes. Hay algunos que son más robustos que otros tienen costo, ¿no? Pero todo eso es importante tenerlo en lugar, y sobre todo porque desde la superintendencia y desde todos los mismos estándares y compañías que están alrededor de esto, pues están más que dispuestos a estar de la mano con la compañía o con las organizaciones para ayudarles en ese proceso de registro. Entonces miren cómo desde el gobierno corporativo, como esa manera de entender qué mecanismos pongo en lugar para que finalmente esas decisiones que se tomen estén internalizando las expectativas de esos grupos de interés, esas expectativas dentro del marco de generación de valor para esos grupos de interés económico, social y ambiental, y cómo esas iniciativas sociales, ambientales y sociales que está llevando a cabo la organización pueden ser comunicadas de manera estratégica a través de todos estos insumos que tenemos. Ahora sí vamos a darle paso al video que queríamos compartir con ustedes en la mañana de hoy. Soluciones innovadoras. Grupo Nutresa ve la sostenibilidad como una capacidad, y cuando hablamos de la sostenibilidad como capacidad es cómo nosotros desarrollamos, cómo logramos desarrollar en cada uno de los colaboradores, líderes y personas de la organización, que entiendan que no solamente para una empresa lo importante, lo realmente importante es lo económico, eso es muy importante, pero también lo económico debe ir acompañado de lo social y de lo ambiental. La Compañía Nacional de Chocolates, desde hace más de 60 años, no solamente tiene un área de compra de cacao, sino de compra y fomento de cacao. Él no solamente realiza esa transacción comercial con el cacaocultor, sino que lo acompaña para que siembre más, para que siembre mejor y para que logre aumentar también sus ingresos y por ende mejorar su calidad de vida. Nosotros como área de sostenibilidad y como Fundación Nutresa lo hemos replicado y lo hemos llevado ya a otras comunidades. Ese mismo trabajo de acompañar la compra de esa materia prima, hoy lo llevamos a productores de marañón, de ajonjolí, de mora, de leche, de miel, de café, en diferentes partes del territorio. En el proyecto Marañón nos hemos concentrado en desarrollar capacidades con dos organizaciones que venimos interviniendo desde 2014. Sin embargo, estas organizaciones ya traían una relación comercial con la Compañía Nacional de Chocolates, y gracias a esa relación es que nosotros como fundación llegamos a hacer un tema de desarrollo de capacidades. Los marañoneros venían trabajando ya un tema de alianzas productivas, que es un proyecto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el cual a ellos se les brinda la oportunidad de que en sus sierras pudieran sembrar un cultivo diferente, y aparece el cultivo de marañón. Iniciamos la conversación de por qué nosotros estamos importando tanto marañón, si en el país y especialmente en los Montes de María existían unas comunidades que desde hace varios años estaban trabajando el cultivo, que estaban un poco abandonadas y que finalmente no sabían cómo trabajar ese producto, pero que había el producto, había la posibilidad de una compra local, y nos embarcamos en esa aventura. Fuimos y conocimos a la comunidad de productores de marañón de los Montes de María, y desde ahí el trabajo ha sido increíble. Nos encontramos con unas comunidades, con dos asociaciones, Asopromarsap y Asomarañón, y esas comunidades al inicio realmente sabían cómo recoger el producto, pero no tenían un proceso realmente estructurado frente a la extracción de la almendra de marañón.
Entonces comenzamos a formular un proyecto que nos permitiera evidenciar el desarrollo de esas comunidades y que lograran entregarnos un producto de muy buena calidad como nosotros lo exigimos, pero que también ese producto respondiera a unas necesidades básicas de esa comunidad. Básicamente, ¿qué hemos hecho con ellos? Convertirlos en unos proveedores sostenibles para la compañía, con el tema de formación en temas empresariales, en temas organizativos, en temas técnicos. Y básicamente lo que hemos hecho acá desde Fundación Nutresa en el proyecto Marañón es sentar a todos los actores en la misma mesa para que hablemos el mismo idioma, para que hablemos el idioma del desarrollo de esas comunidades rurales. Hemos logrado dinamizar el territorio alrededor del cultivo de Marañón. Hoy existe una mesa donde tenemos a diferentes actores hablando acerca del cultivo. La Universidad de Córdoba, la Fundación Andi, Asofrucol, estamos nosotros como Fundación Nutresa, Agrosavia es otro actor que está también involucrado, y eso nos ha permitido llevarlo a otro nivel. También les ha permitido a los marañoneros evidenciar que hay otras entidades que están interesadas en continuar ese trabajo, y eso es lo que nos permite y les permite a ellos es ir mirando eso realmente como un negocio que estamos haciendo también en el territorio, y que es otro y que es parte también de los resultados, y que es parte también de ese proceso que nosotros nos hemos montado, que es un proceso de innovación social. Nosotros éramos unos agricultores que nos dedicamos a cultivar arroz, yuca, que es lo que más se da por acá. Eran unos cultivos que se hacían solamente para el sustento de la familia, porque no había comercialización. Pero con el Marañón ya hay otra expectativa, ya hay otras oportunidades, se visiona de otra forma, ya hay recursos. En términos de productividad, nosotros nos encontramos con dos asociaciones que en el 2014 estaban sacando una producción aproximadamente de 500 kilogramos de almendra de Marañón, y hoy están aproximadamente entre unos 15.000 y 16.000 kilos de Marañón al año. La manzana es el 90% del fruto. Esa manzana, hoy en día las organizaciones no están haciendo un uso de ni siquiera el 10% de todo lo que tienen o de lo que producen sus cultivos. Hoy estamos revisando con los productores qué tipo de subproductos podemos desarrollar. Mermelada de Marañón, dulce de Marañón, a través de ese pseudofruto que se está perdiendo. Entonces, no solamente nosotros estamos innovando, sino también de la mano de ellos estamos logrando entregar soluciones innovadoras para mejorar esa calidad de vida, que es finalmente el objetivo que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Con el Marañón han mejorado la calidad de vida de nuestra familia, y nuestros hijos también han salido adelante a través del Marañón, porque tengo 2 hijos y ya están estudiando en la universidad, y siempre por parte de la producción del Marañón los ha logrado ya ser unos profesionales. En Azumarañón estamos dando directamente aquí en planta de proceso a 35 personas, y que la mayoría de las personas son mujeres las que nos colaboran acá en nuestro proceso. Entonces es algo muy importante acá en la sociedad. Es la única oportunidad de trabajo que tenemos las mujeres de aquí de Flecha y otros pueblos. Nunca había tenido la oportunidad de trabajar así, de aportar un granito de arena para mi casa, que he comprado muchas cosas, me ha servido de mucho estar aquí en Azumarañón. Aparte de eso, también tenemos la otra personal que trabaja allá en los cultivos, por ejemplo, las personas que recolectan, que ya eso también hacen parte de la cadena marañonera. La verdad que desde que llegó el Marañón por acá en la región, todo el mundo compra, recoge, cultiva, siembra Marañón, y la verdad es que se ha visto mucho el cambio acá en nuestras poblaciones. El aliado comercial de nosotros para formular este proyecto es Nacional de Chocolate. Entonces es un grupo de personas con un sentido humano muy especial. Con nosotros están muy comprometidos. Constantemente estamos recibiendo capacitaciones, nos estamos visionando con ellos, nos sentamos, miramos para dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer. Entonces son oportunidades que tenemos gracias a ese poder humano que tiene esa empresa, Compañía Nacional de Chocolate.
Entonces, ¿cuál es la visión? Lograr que estas organizaciones logren sacar un Marañón entero, logren tener densidades de siembra apropiadas en los cultivos, logren fertilizar lo que tengan que fertilizar, desarrollar todo el paquete tecnológico tal cual como tienen que implementarlo. Yo crecí en el campo, yo vivo en el campo y me considero un campesino. Yo le digo a los chicos en los proyectos, no me vean a mí como el profesional, más que eso, yo soy una persona así como ustedes, que entendí que el desarrollo no dependía de otros, dependía de mí. Entonces, pues vemos que muy similar al caso de Nestlé, pero acá para una compañía colombiana, que sí es posible. Y este video muestra también que es posible comunicar y contar lo que se está haciendo. Cuando nosotros tuvimos acceso al video no teníamos conocimiento, pues habíamos leído casos internacionales, pero tener la evidencia concreta de una iniciativa local de nuestro país, de una marca emblemática, pues es referente para que aquellas compañías puedan hacer lo mismo y puedan dar ese paso. Bueno, eso era lo que teníamos para compartir y quedamos atentos a preguntas o dudas o inquietudes. Muchas gracias, María Andrea y Alexander. Sí, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Seguramente no vamos a poder sacar todas esas preguntas en este espacio, entonces pues vamos a invitar a los asistentes para que estén pendientes. En la página web de la Superintendencia vamos a colgar todas las preguntas y respuestas pues que tenemos hasta el momento. De nuevo, muchas gracias y pues antes de abrir este espacio de preguntas y respuestas, quiero invitarlos mañana a las 8 de la mañana para que nos acompañen con SDG Compass, que vamos a tener esa exposición. Juan David, tienes el micrófono cerrado. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. También quiero dar las gracias a Alexander y a María Andrea por acompañarnos con esta valiosa presentación. Voy a hacer las preguntas que nos han hecho a través de los diferentes canales. Voy a empezar con las que nos hicieron por YouTube y continuar por las que recibimos por Forms. Entonces, la primera pregunta, que ha sido bastante reiterativa en el chat, ha sido que si nos podrían hacer el favor de compartirnos la presentación. Claro que sí, con todo gusto se las hacemos llegar a ustedes para que pues la dispongan y la distribuyan como piensen sea mejor. Perfecto, entonces apenas la recibamos, la compartiremos por el canal, por el correo de Sociedades BIC. Muchas gracias. La siguiente pregunta que recibimos por aquí, de Lida Perilla, nos pregunta que ella como Sociedad BIC quisiera poder usar el logo de sus publicaciones y material publicitario. ¿Cómo puede acceder al manual del uso de esta marca? Pues Juan David, finalmente existe el manual de uso de la marca porque nos lo han compartido como observatorio. Yo creo que a través de la superintendencia o escribiéndonos a nosotros al observatorio, con gusto les enviamos la información del manual de uso de la marca. Desde el ministerio también se ha creado material pedagógico, por ejemplo, para dar a conocer la condición. Entonces, pues cualquiera de las fuentes, sea Ministerio de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades y el Observatorio de la Condición BIC, con cualquiera de ellos se puede acceder. De pronto, Juan David, no sé si la superintendencia pueda hacer el puente y divulgarlo. Nosotros, pues, tú conoces al personal del ministerio que está involucrado en esto y de primera mano, y nos parece muy relevante que las sociedades BIC empiecen a usar y a posicionar el tema de la condición BIC, porque finalmente no es pues es un compromiso muy importante y como decimos, en comunicar hay una oportunidad inmensa. Necesitamos ser estratégicos en la comunicación. Y si como empresa ya tengo ese compromiso y si como empresa estoy trabajando de esa manera, pues qué importante que los grupos de interés lo vean y empiecen a identificar la compañía como una compañía de beneficio de interés colectivo. Entonces, pues sí, muy acertado eso, muy apropiada la pregunta y pues
haremos lo posible por entre la superintendencia o el observatorio o el ministerio hacerles llegar esa información. Claro, no solo armaremos como el paquete para todos los interesados. Listo, ahora entramos a las preguntas que recibimos por medio del documento Forms. Bueno, primero, ¿qué ejemplo específico nos podrían ofrecer que desde su experiencia demuestre que la transparencia lleva a las empresas a desarrollar mejores prácticas corporativas? Bueno, hay varios. Podríamos mencionar Findeter, por ejemplo. Findeter hace parte del reconocimiento IR. Reconocimiento IR es un programa de la Bolsa de Valores de Colombia que alienta a las compañías a revelar información. Es interesante que la bolsa no le dice a las empresas, usted tiene que adoptar esta o esta práctica. No, simplemente cuéntele al mercado lo que usted está haciendo. Y en ese contarle al mercado, pues sí se dan unos lineamientos de qué sería o qué es lo que espera el mercado que usted le cuente. Uno le puede decir a las compañías que es importante. Dentro de eso que es importante, Findeter estaba revisando sus documentos internos y encontró que, por ejemplo, le hacía falta el reglamento o la política para designar el ejecutivo principal, el presidente de la compañía. Y la junta directiva con el comité de gobierno, etcétera, se pusieron en esa tarea y desarrollaron una política muy robusta que les ha servido muchísimo para de alguna manera profesionalizar la manera como llega el ejecutivo principal. Entonces establecieron un mecanismo de terna, de recibir unas hojas de vida, de tener un concepto por parte de un headhunter en el proceso, etcétera. Y hoy en día siguen el procedimiento de manera juiciosa y la junta directiva es la que está encargada de ratificar al ejecutivo después de que se sigue el procedimiento adecuado. Entonces eso de alguna manera le genera más transparencia a los grupos de interés, pero no solo eso, sino que la compañía en sí misma cuando cuenta la historia dice eso nos ha favorecido enormemente para tener un proceso más juicioso y más claro de cómo se designa el presidente de Findeter. Este es un caso en particular, pero en general, dentro de las investigaciones que nosotros venimos realizando desde el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo, nosotros hemos construido un índice de revelación de información y hemos venido haciendo seguimiento a las prácticas de revelación y transparencia de las empresas listadas en los 6 países, 7 mercados de capitales en América Latina, y lo que vemos es una ratificación de la importancia entre mejores prácticas de revelación de información tiene la compañía, no solo información financiera, sino no financiera, cualitativa, relacionado con lo ambiental, con lo social, con prácticas de buen gobierno, mayor valoración de la empresa en el mercado, mejor reputación y mayor confianza de sus grupos de interés. Y Colombia hoy lidera la región de América Latina en términos de revelación de información, inclusive por encima de países como Brasil, que siempre han sido o han liderado la región en materia de buen gobierno, como práctica de revelación, como componente del buen gobierno. Entonces hoy Colombia lidera la región en términos de buenas prácticas y nosotros hemos siempre sido insistentes en tratar de llevar el mensaje que las buenas prácticas de revelación de información no se circunscribe solamente a las empresas listadas, a las grandes compañías que están allá, no, eso es para cualquier tipo de compañía. Por eso desde la concepción misma de la condición BIC se habla de los informes de gestión, de comenzar, de nacer BIC, pero nacer con la concepción de ser transparentes en términos de revelar la información oportuna que están esperando esos grupos de interés para poder capitalizar los beneficios que lleva la revelación y transparencia como práctica de buen gobierno. Perfecto. Y tenemos otra más. ¿Nos podrían comentar cómo ven ustedes la relación entre valor compartido e inversión responsable? Bueno, eso es súper importante lo que mencionas ahí. La inversión responsable finalmente ha mostrado que del lado de los inversionistas cada vez hay más preocupación por lo que están haciendo las compañías. Al inversionista le preocupa y puede ser por diferentes motivaciones. Una por una gestión adecuada del riesgo. Yo voy a invertir en una compañía que tiene unas malas prácticas ambientales, pues de pronto le cancelan la licencia y finalmente ¿qué va a pasar con el dinero que yo estoy invirtiendo en ese negocio? Pues yo debería de alguna manera gestionar los riesgos sociales y ambientales. No nos vayamos muy lejos. El caso de la huelga de pilotos de Avianca fue un caso muy complejo desde un riesgo social que se materializa independientemente de quién tenga la razón. Finalmente la compañía debe estar en capacidad de gestionar esos riesgos y tratar de evitarlos para que sus operaciones no se vean impactadas y el valor de la compañía no se vea afectado. Entonces los inversionistas están pendientes de estos temas.
Ya no hablamos de los inversionistas de la bolsa de valores, sino en general los fondos de capital privado, los inversionistas cada vez, cualquier tipo de inversionista cada vez está más atento. Recursos, un proveedor de recursos cada vez está más atento a estos temas. Está muy alineado los dos conceptos, pues ya durante la mañana discutimos lo que significa generación de valor compartido, pero una manera también de jalonar hacia que las compañías entiendan la importancia de generar ese valor y de poner en lugar iniciativas sociales, ambientales, de buen gobierno, pues es a través del acceso a recursos. Entonces, si yo como proveedor de recursos voy a darle recursos a la compañía para que pueda adelantar estas iniciativas, para que pueda finalmente ser sostenible en el tiempo, pues está condicionado a que eso sí se cumpla. Entonces, la inversión responsable es, bueno, yo canalizo recursos, pero condicionado a que finalmente la empresa cumpla ese compromiso al que le ha hecho esa apuesta en términos sociales, ambientales y de gobierno. Y alrededor de la inversión responsable, pues hay muy buenas prácticas de cómo finalmente estos proveedores de recursos están teniendo información y están mirando en detalle cómo finalmente las empresas lo están haciendo. Listo, ¿no? Y pues teniendo en cuenta pues el tiempo que nos queda, me gustaría hacerle una última pregunta pues, y nos ayuda a enfocar toda la conversación. Para las empresas que consideran un enfoque hacia los grupos de interés en lo que es pertinente a la generar riqueza a los accionistas, ¿qué mensaje les dejarían luego de estas reflexiones del día de hoy? Pues finalmente nosotros sentimos que esto no es un tema de tendencia, sino que es una necesidad sentida para todos como sociedad, tanto para las empresas como para los problemas sociales y ambientales que estamos enfrentando. Necesitamos realmente trabajar en modelos de negocio que internalicen las expectativas de los diferentes grupos de interés. Las compañías líderes en el mercado lo están haciendo. Vemos con entusiasmo nacer compañías como Viavejas, por ejemplo, que tiene la condición Big Ya, con esa lógica de un modelo de negocio totalmente volcado hacia los diferentes grupos de interés y no solo pensando en los accionistas o inversionistas, y sentimos que todos debemos ir caminando hasta allá. El tema es cuándo lo quieren hacer, y entre más rápido, pues más pronto van a aprender y a desarrollar unas ventajas competitivas, y el que no lo esté haciendo está en mora de hacerlo. Y mira, pues, yo estaba aquí chismoseando el canal y nos preguntan, bueno, primero gracias, Sol Beatriz, por las palabras. Y están Gustavo, Adolfo y Paola preguntándose qué tipo de informes tenemos que hacer, dónde conseguimos ejemplo. Para eso el esfuerzo que está haciendo la superintendencia de tener los diferentes estándares o lineamientos aquí reunidos esta semana. Sabemos que, pues, y perdón porque es lo que conocemos, B y GRI trabajan de la mano de las compañías y les hacen una asesoría y les cuentan cómo son, y Contec también trabaja, es decir, es acercarse a los estándares que ustedes y los lineamientos que están en la ley y tener el contacto con ellos para recibir información. No es tan complejo como pareciera, es sencillo. Es simplemente aprender, y el empresario colombiano tiene esa característica, que le gusta aprender y profesionalizar lo que hace. Entonces, el mensaje es positivo, es que es ahora donde las organizaciones deben comenzar a ganar el terreno que se ha perdido en la pérdida de legitimidad, y saber pues que son actores claves y que siguen siendo vigentes, y que la concepción de país y de sociedad no existe si no existe un tejido empresarial totalmente consciente de la importancia de seguir generando valor hacia los distintos grupos de interés. Hay que tomar el liderazgo por las riendas y apalancarse de todos estos mecanismos, iniciativas, figuras, porque el trabajo es conjunto, el trabajo no es aislado. De acuerdo, este es tan solo una abrebocas de lo que viene siendo la sostenibilidad. No, también pues como se los dijo Alexander y María Andrea, esta es tan solo cómo empieza la sesión. Las sesiones que vienen van a explicar detalladamente los estándares, cómo tienen que utilizarse la metodología de ellos, y les va a dar el enfoque que tienen que, si quieren utilizar esta determinada metodología. Igual quiero agradecerles a ustedes dos, muchas gracias por su espacio. La verdad es una forma muy buena de empezar esta semana y este evento. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, y a todos los que estuvieron conectados, un gusto. Igualmente, muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. No tenemos tiempo suficiente para contestar todas las preguntas, pero como lo dijo nuestra directora, por favor háganlas en el chat, y colgaremos un documento con todas las respuestas a estas inquietudes que ustedes puedan presentarnos. Muchas gracias a todos.